las funciones hegemónico, utópico, emancipadora y la función práctico educativa son otras de las funciones que tiene la filosofía, ¿no? Hemos dicho que hay muchas, no solamente la que anunciamos en el primer video sobre este tema, sino otras, ¿no? Pero bueno, en particular esta. A veces no se concibe adecuadamente que la filosofía es un instrumento, ¿no?, que posibilita al ser humano ejercer una función también hegemónica, ¿no? ¿Qué quiere decir hegemónica? Bueno, una función de dominio, de control, ¿no?, sobre el mundo tanto natural como social, como sobre la propia personalidad, ¿no?, de los individuos. Y esto no contradice para nada el hecho de que sea hegemónica, no contradice la función emancipadora o la función desalienadora, ¿no?, que tiene también siempre la filosofía, que ha tenido, ¿no?, desde la historia antigua hasta nuestros días, ¿no? Porque siempre hemos dicho que hay una especie de conflicto, ¿no?, entre el pensamiento humanista, que vamos a ver más adelante en otro video, y el pensamiento alienador. Pero bueno, no todas las filosofías son desalienadoras, quiero decirlo, pero la mayoría de ellas tienen esas funciones, ¿no?, de emancipar, de desalienar, de enfrentar a poderes, ¿no?, ocultos, a desmitificar, ¿no? Esa es la realidad. Y lo cierto es que en el desarrollo de la historia de la filosofía, lo mismo en el Oriente Antiguo, que en Grecia y Roma, que en Europa, que acá en América Latina, siempre ha prevalecido, ¿no?, el deseo por parte de los filósofos de propiciar al ser humano un mecanismo, ¿no?, que le incrementen su poderío, ¿no?, en todos los órdenes, ¿no? Y por eso se dice que en cierta forma la filosofía nace también como una especie de necesidad, ¿no?, de acrecentar el poderío del hombre. Cuando aquella frase que ya enuncié de Breyer, ¿no?, que la filosofía surge cuando los hijos comienzan a poner en duda la fe de sus padres. Bueno, eso ya es expresión también de que comienzan a tener esa nueva generación el poder, ¿no?, de no acatar sencillamente, ¿no?, las ideas religiosas de una forma independientemente que se practique o no, pero pensar de manera racional, ¿no?, y no solamente a través de la fe. Esto quiere decir que donde quiera que han germinado, ¿no?, las ideas de corte filosófico, esto indica que el ser humano ha llegado a un grado de maduración intelectual, ¿no?, racional, pero también técnica del pensamiento, ¿no?, que le va a posibilitar niveles superiores de abstracción, ¿no?, de niveles más acabados, ¿no?, de conceptualización, ¿no?, de definición de los conceptos, de las categorías, ¿no?, y de los problemas que se plantean como fenómenos de la realidad objetiva y subjetiva que debe buscar una solución, ¿no? Eso lo vemos en el Oriente Antiguo, por ejemplo, en la antigua China, el libro del Tao Te Ching, de Lao Tse, que es una especie de compendio filosófico, no que lo escribiera solamente Lao Tse, ¿no?, sino también pasa como con la Biblia o pasa con otros documentos que recopilaron, ¿no?, informaciones de muchas culturas, y no son simplemente expresiones de la sabiduría de un pensador aislado, ¿no?, sino es la acumulación de varias, igual que Confucio, igual que Buda, igual que Mahoma, todos son, digamos, herederos, ¿no?, de muchas culturas, ¿no?, de muchas ideas que han elaborado, ¿no?, pensadores anteriores. Y por esa razón es que a veces uno encuentra similitudes tan grandes, ¿no es así? Lo cierto es que ya desde esos momentos, claro, las filosofías orientales, particularmente la china y la India, Japón, etcétera, Indochina, tienen una característica que las define, y es que ponen mucha atención en la introspección, ¿no?, en la búsqueda en el ser humano internamente de sus posibilidades. Si cultivan un humanismo idealista de sabiduría, pero que lo vinculan a veces a prácticas yo diría, deportivas, ¿no?, de ejercicios, como es el yoga, ¿no?, en particular, ¿no?, para también emancipar y liberar el hombre. Ahora, la búsqueda de ese poderío no ha estado exento a veces, ¿no?, de algunas tergiversaciones, ¿no?, y que algunas filosofías llegaron a proponer, ¿no?, que la filosofía debe llevar a una especie de dominio exagerado, ¿no?, del hombre sobre sí mismo, ¿no?, para diferenciarse del mundo animal, por ejemplo, ¿no? Y entonces, muchas de estas filosofías se han caracterizado por
proponer posturas ascéticas, ¿no? Posturas anacoretas, de aislarse del mundo, de aislarse de los placeres de la vida o de las reacciones, ¿no? La búsqueda de la ataraxia, por ejemplo, ¿no? La ausencia de preocupaciones en el mundo griego, o la aponía, ¿no? La ausencia de dolor, ¿no? Y hay casos, ya diríamos, extremos, ¿no? El caso de los cínicos, ¿no? En el caso de Grecia, aquellos discípulos de Sócrates, ¿no? Como Antístenes o Diógenes de Sinope, que, bueno, pensaba que la mejor filosofía era parecida a la de los perros, ¿no? Y eso llevó a realmente extremos, ¿no? Por eso Hegel criticaría mucho esa postura tan extremadamente anacoreta de aislarse, ¿no? De todos los placeres mundanos, ¿no? Decía Hegel, cito, la independencia de que los cínicos se jactaban tanto era más bien dependencia, ¿no? Pues bien que en toda otra esfera de la vida activa entraña el momento afirmativo de la libre espiritualidad. Aquello equivale a volver la espalda a la esfera en que puede disfrutarse del elemento de la libertad. Fin de la cita. O sea, yo creo que Hegel hace un análisis bastante preciso de que tales actitudes, en definitiva, pretenden ser actitudes de libertad. Y en realidad son formas de enajenación también, ¿no? Es dejarse someter, dejarse manipular, ¿no? En este caso, por la renuncia, ¿no? A todos los placeres. Claro, también todo dependerá de lo que se entienda por placeres, ¿no? Todo lo que se entienda por, ¿no? O es cierto que, por ejemplo, Marx, en sus trabajos tempranos, decía que la enajenación ante el trabajo lleva a que los seres humanos se sientan más humanos cuando realizan actividades animales, ¿no? Como comer, beber, procrear, descansar. Eso lo hacen los animales, ¿no? Eh, y cuando estaban frente al trabajo, ¿no? Pues se consideraban seres alienados, ¿no? Por eso el Che Guevara en Cuba decía que los obreros se sienten más hombres cuando están en la cervecería, ¿no? Y cuando están en la fábrica, ¿no? Pero claro, todo depende de lo que se entienda por trabajo, ¿no? Marx decía así mismo, ¿no? Cito, el obrero solamente se siente fuera de su trabajo y en su trabajo se siente fuera de sí mismo. Se siente libre cuando no está trabajando y cuando está trabajando no se siente libre. Fin de la cita. Reitero que todo depende de lo que se entienda por trabajo, ¿no? Porque este es un concepto básico en la filosofía de Hegel, que luego Marx retoma. Pero yo creo que en la vida de cada uno de nosotros hay distintas concepciones del trabajo. Por ejemplo, para mí, la docencia, la clase o la investigación no me significa trabajo. Lo es en cierta forma, pero para mí es más un placer, ¿no? Que un trabajo, ¿no? Y yo creo que un buen ejemplo de esto es este canal de YouTube, ¿no? Que surgió por la iniciativa de este amigo cubano, Frank Horta, que desde Bolivia me propuso crearlo. Y tanto él como yo lo estamos haciendo con sumo placer, ¿no es así? Que nos reunimos periódicamente para grabarlo y no hay ningún reconocimiento pecuniario. ¿No? Hegel decía, el ser humano trabaja más por reconocimiento que por dinero, ¿no? Mm. Mientras que Maquiavelo y sus seguidores decían que el hombre por dinero es capaz hasta de trabajar, ¿no? Pero yo creo que en verdad se hace filosofía por el placer de conocer, por el conocer de trascender, por el conocer la realidad tanto objetiva como subjetiva. Y yo creo que también estamos imbuidos, tanto Frank como yo, de aquel criterio martiano, ¿no? De que todo hombre al nacer tiene el derecho que se le eduque, ¿no? Y luego en pago el deber de contribuir a la educación de los demás. Y por eso yo siento satisfacción realmente cuando veo los que se interesan por estos videos y que les son útiles, ¿no? Y por lo tanto, eso quiere decir que lo que uno hace puede tener alguna trascendencia, ¿no? En la humanidad. De lo contrario, no tendría sentido la pregunta esta que nos hicimos para incluso designar el canal como ¿para qué filosofar? ¿No? Que no se hace simplemente por un problema de simple satisfacción individual, sino de trascendencia social.
Y el hecho de que la filosofía siempre ha tenido esa trascendencia, esa utilidad práctica, esa utilidad hegemónica, se puede ver, por ejemplo, ya en Platón. Platón consideraba que en su ideal de la república los filósofos debían ser los gobernantes, ¿no? Entonces, yo creo que, cito a Platón, dice, mientras los filósofos no se enseñoreen de las ciudades, o los que ahora se llaman reyes y soberanos, no practiquen la filosofía con suficiente autenticidad, de tal modo que vengan a hacer una misma cosa el poder político y la filosofía, y mientras no sean recusadas por la fuerza las muchas naturalezas que hoy marchan separadamente hacia uno de estos fines, no habrá reposo. Querido Glaucón, para los males de la ciudad, ni siquiera al parecer para los del linaje humano. Fíjense bien cómo está estableciendo una identidad entre filosofía y poder político. Fin de la cita, ¿no? Porque ahí Platón está diciendo que el verdadero buen rey debe ser el que sea filósofo, ¿no? Yo creo que en el caso de Marco Aurelio, que vamos a citar más adelante, es un ejemplo de la combinación, ¿no? Y no es una casualidad que muchos reyes se hayan asesorado, ¿no?, por filósofos para ejercer bien, ¿no?, sus reinados, ¿no? Yo creo que la función hegemónica de la filosofía puede ser entendida de diversas formas, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo la concepción que desarrolló Nietzsche de la hegemonía, ¿no?, que eso lo planteamos en un trabajo nuestro que está publicado en internet que se llama Vida y Muerte de la Filosofía, en Nietzsche y Marx, ¿no?, donde se diferencian las funciones que le da Nietzsche y las que le dan Marx, ¿no?, a la filosofía. Porque para Nietzsche la filosofía, decía él, y cito, hay que tener mucho cuidado con los filósofos. Ocultan siempre una vanidad, una satisfacción interior. Por ejemplo, Kant, Schopenhauer, los indios. O bien una voluntad de dominio, como Platón. Fin de la cita. Claro, la voluntad de dominio, la voluntad de poder es algo que marca, según Nietzsche, ¿no?, todo el desarrollo de la filosofía, ¿no? O sea, para Nietzsche, el ser humano aspira al Übermensch, al superhombre, a dominar, a controlar, ¿no? Pero yo creo que esa función hegemónica de la filosofía no debe ser concebida, ¿no?, en esta forma tan nietzscheana, ¿no?, sino hay que verla desde otras perspectivas, ¿no? Es también el poder no solamente el poder político, ¿no?, o el poder de la dimensión ideológica, que vamos a ver videos más adelante, ¿no?, sino también el poder de la filosofía en el control de las leyes de la naturaleza, de las leyes de la sociedad, de las leyes del pensamiento. O sea, yo creo que el cultivo más eficiente de la filosofía ha sido cuando se ha concebido como incrementar las posibilidades del conocimiento humano, ¿no? Y así, por ejemplo, para Francis Bacon, el hombre era concebido como un ministro, como un intérprete de la naturaleza, cuando obraba sobre ella, la conocía a través de la experiencia, de la razón, ¿no? Y por eso le daba a la filosofía una función protagónica, una función, ¿no?, hegemónica, ¿no? Y ese es el ideal que vamos a encontrarnos también en la ilustración, ¿no? En la ilustración vamos a encontrarnos que se fundamenta en el saber, en el poder de la razón, ¿no?, en el poder de la racionalidad. Y así la filosofía ha sido vista siempre como algo que permite, ¿no?, al ser humano niveles superiores, ¿no?, de existencia, niveles superiores, ¿no?, de ruptura con formas enajenantes. Por ejemplo, Feuerbach dio pautas para enfrentarse a los poderes enajenantes, y eso le permitió enfrentarse, digamos, a las concepciones sobre la religión de su época que tenía tanta fuerza, ¿no? Ahora, Marx, siguiendo un poco las teorías de Feuerbach en cierta medida, le dio otra dimensión, ¿no?, al saber filosófico. Le dio la dimensión de que la filosofía fuera un instrumento de emancipación social de una clase en particular, ¿no?, de la clase obrera, ¿no? Por eso Marx decía, cito, así como la filosofía encuentra en el proletariado sus armas materiales, el proletariado encuentra en la filosofía sus armas espirituales. Fin de la cita. O sea, Marx veía la filosofía como un arma, ¿no?, espiritual que podría servir
a la emancipación, en este caso de la clase obrera, ¿no? Ahora, otros, en perspectivas distintas, verían el poder hegemónico de la filosofía, el caso de los positivistas, ¿no? Como el poder de la ciencia, el poder de la técnica, ¿no? De la tecnología, ¿no? Y sobre todo el poder de la intronización del individuo, ¿no? Del interés, del éxito, como es propio del pragmatismo, ¿no? Así, de la utilidad en particular, ¿no? Y eso va a servir de base a la ideología liberal que están de moda hoy en día en formas del neoliberalismo que rompe con algunos criterios del liberalismo clásico, ¿no? Por ejemplo, John Stuart Mill, que es uno de los clásicos del liberalismo decimonónico, decía, cito, la única parte de la conducta de todo hombre de que es responsable ante la sociedad es aquella que se relaciona con los demás. En lo que solo concierne a él mismo, su independencia debe ser absoluta. Todo individuo es soberano sobre sí mismo, así como es sobre su cuerpo y sobre su mente. Fin de la cita. O sea, el tema de la individualidad va a tomar cada vez más fuerza en la filosofía moderna, ¿no? De la subjetividad y de la individualidad, pero el pragmatismo y el utilitarismo lo llevan ya a extremo, ¿no? Y en el caso del capitalismo, no. Yo creo que son formas de, digamos, utópicas que también tiene la filosofía, porque la filosofía tiene funciones utópicas, unas utopías más abstractas y otras utopías más concretas, ¿no? Como la utopía ya comunista de pensar que todo lo va a resolver el Estado o la utopía neoliberal de que todo lo va a resolver el mercado, ¿no? Yo creo que el fracaso de muchos experimentos tanto del socialismo soviético como del neoliberalismo, porque hoy en día estamos viendo un fracaso del neoliberalismo, ya no se quiere dar todo al libre mercado, ¿no? Ahora se quiere controlar desde el Estado, ¿no? Con aranceles toda la política mercantil. Entonces, yo creo que los propios gobernantes que ejercen esas políticas están dándole muerte, ¿no? A la idea del libre mercado, de la libertad de comercio, de la libertad de empresas cuando el Estado impone determinados aranceles o determinados patrocinios, determinado proteccionismo, ¿no? Sobre mercados. Entonces, realmente es una utopía abstracta eso de que el libre mercado, ¿no? Yo creo que hay muchas utopías que vienen desde el siglo XIX y que tienen filósofos, como ya cité a Nietzsche, y vuelvo a citarlo cuando dice, en fin de cuentas, vuestro orgullo sin límites os hace acariciar también la esperanza de mente de poder tiranizar la naturaleza, porque sois capaces de tiranizar vosotros mismos. Pues el estoicismo es una tiranía infringida a sí mismo, como si el estoicismo no fuese él mismo un pedazo de la naturaleza. Pero todo eso es un cuento más viejo que la eternidad. Lo que sucedió en otro tiempo con los estoicos se produce hoy mismo desde el momento en que un filósofo empieza a creer en sí mismo. Crea siempre el mundo a su imagen. No puede hacer otra cosa, pues la filosofía es ese instinto tiránico, esa voluntad de dominación, la más intelectual de todas, la voluntad de crear el mundo, la voluntad de la causa primera. Fin de la cita. Bueno, aquí Nietzsche nos está insistiendo en la voluntad de dominación, la voluntad de dominio, la voluntad de crear, ¿no? ¿No? De dominar, ¿no? Pero de dominar primero la naturaleza, ¿no? Pero dominarse a sí mismo, ¿no? Y yo creo que esas formas de dominio han llevado a que a veces algunas filosofías, como el nihilismo nietzscheano, hayan tomado fuerza determinadas utopías, como el fascismo, ¿no? Un poder absoluto del Estado en que el individuo queda totalmente, ¿no? Aplastado, ¿no? Entonces, por ejemplo, las utopías, yo diría, o distopías del fin de la historia que preconizó Francis Fukuyama en el siglo pasado, pues ya se hizo agua, ¿no? O sea, se pretende a veces eliminar el Estado, eliminar las formas de la racionalidad, ¿no? Y yo creo que eh, si se trata de eliminar la forma de racionalidad como hizo Feyerabend, ya lo vimos en un video anterior, en el anarquismo epistemológico, se está atentando contra todo tipo de filosofía. Ahora, las filosofías desarrollan también esa función hegemónico, utópico, emancipadora a través de la actividad práctico-educativa. Y esta es otra de las funciones esenciales de la filosofía. O sea, las filosofías siempre tratan de
transformar, cultivar, superar el ser humano, ¿no? De cada época, ¿no? Y lo mismo Confucio que Sócrates eran grandes pedagogos, ¿no? Eran hombres que trataban totalmente, ¿no? De transformar parte de la sociedad. Hegel decía, y cito, pues puede afirmarse que en lo que al contenido se refiere, la filosofía de Sócrates tenía una orientación totalmente práctica. Fin de la cita. Claro que tenía un fin práctico y por eso fue juzgado y por eso fue condenado a muerte, por el efecto que tenía en la juventud aquellas enseñanzas de Sócrates que ponían en duda no solamente las deidades del mundo ateniense, sino también del poder político establecido, ¿no? O sea, por eso es que todas las filosofías han tenido siempre una función práctica, ¿no? Y por eso se han emancipado de la teoría, de aquellas disquisiciones de quedarse en el mundo eminentemente teórico, ¿no? Y por eso Platón decía que el buen guardián de la ciudad debía ser, ante todo, un buen filósofo, ¿no? Un filósofo es aquel que puede protegerla adecuadamente, ¿no? O sea que la función práctica de la filosofía se puso más de moda, claro, en el periodo helenístico, en la época romana, que en el periodo propiamente griego, ¿no? Lo mismo los estoicos que los epicureos le dieron a esa función práctica, ¿no? De la filosofía un papel muy, muy protagónico, ¿no? Y un ejemplo máximo fue Marco Aurelio Antonino, que llegó a ser emperador y filósofo a la vez, ¿no? Y es uno de los exponentes máximos, yo diría, de la instrumentación práctica, ¿no? Del filosofar y utilizar la filosofía para utilizarla como en su buen gobierno, que fuera imperial, pero él aspiraba a realizar un buen gobierno. Marco Aurelio decía, cito, aquel que aprecia la inteligencia suprema, la razón que rige el mundo y el género humano, no se inquieta de los demás, solo procura coordinar todas sus afecciones y sus movimientos con lo que le imponen esa razón universal y el interés de la sociedad y ayuda a sus semejantes a que obre como él obra. Fin de la cita. ¿Ven? Ahí se ve la intención de Marco Aurelio, ¿no? El interés de la sociedad, la racionalidad del poder, aunque sea imperial, ¿no? Pero ayudar a sus semejantes y para presentarse a orar a aquellos como él obra. Eso también tiene que ver incluso con las prácticas que existían entre los aztecas, ¿no? Y los incas que hacían cultivos durante un día de la semana junto a los campesinos, porque partían de la máxima de que había que predicar, ¿no? Con el ejemplo. Por supuesto que en la Edad Media la filosofía no tendría ese mismo fin práctico, aunque claro, servía a la teología, servía a la religión cristiana. Esa sería tal vez la función práctica, ¿no? Del filosofal. Pero en verdad es en la modernidad, en el nacimiento del capitalismo, en que la función práctica y sobre todo práctica educativa del filosofal se incrementó mucho con el desarrollo de las utopías. Lo mismo la de Tomás Moro, una sociedad utópica socialista, que en las sociedades de John Locke, por la división del poder, o de Montesquieu, ¿no? Yo creo que ejemplo también de ello es el pensamiento de la nueva Atlántida de Francis Bacon, que trata que con la ciencia se van a resolver muchos problemas, ¿no? De la realidad. El filósofo Andrés Bello, venezolano, decía, cito, el objeto de la filosofía es el conocimiento del espíritu humano y la acertada dirección de sus actos. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir? Que la filosofía no es solamente para conocer, es para dirigir bien los actos. Y para dirigir bien los actos tiene que cumplir una función práctico-pedagógica la filosofía, ¿no? O sea, la filosofía debe tener una instrumentación práctica, ¿no? Y así lo vimos en la filosofía de Kant. Kant escribe una crítica de la razón práctica, ¿no es así? Que es para orientar la ética, el comportamiento, ¿no? En este caso, de los individuos. Su discípulo Fichte le daba a la acción un protagonismo especial, prácticamente, ¿no? Y Marx, siguiendo la crítica aquello, llegó a decir que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo y lo que se trata es de transformarlo. Yo no estoy de acuerdo totalmente, fin de la cita, con ese enunciado de Marx, porque yo creo que los filósofos antiguos y también modernos trataron de transformar el mundo, lo hacían de forma muy diferente, ¿no? O sea, es exagerado pensar que todos los filósofos antiguos tenían una función contemplativa, ¿no? Yo creo que incluso los filósofos positivistas cultivaban mucho el tema del progreso, ¿no? Y lo vamos a ver en la filosofía contemporánea, en la filosofía del siglo XX, todo el positivismo lógico, el existencialismo, el irracionalismo,
tiene también intenciones prácticas de orientar la actitud de los individuos, ¿no?, ante la vida, claro, de una forma totalmente individual, muy subjetivista, ¿no? Y lo mismo lo vimos en el caso del posmodernismo o de otras filosofías de corte subjetivista, ¿no? Yo creo que si el ser humano ha encontrado en el filosofar un placer, no solamente ha sido epistemológico, ¿no? Ha sido también porque la filosofía le ha proporcionado posibilidades de dominio, de acción, de transformación, de valoración, de conocimiento, y todo eso le permite al ser humano ser un ser más libre, menos alienado, aunque la alienación siempre va a existir, ¿no es así? ¿Y eso qué quiere decir? Primero, no todas las filosofías, repito mi idea, han jugado esos papeles desalienadores, emancipadores o prácticos, ¿no? Algunas filosofías han sido totalmente esotéricas, ocultas, ¿no?, de la mismidad, de la contemplación metafísica, y han estado alejadas, por supuesto, de emancipar, ¿no? Pero hay otras que sí. Es más, yo pienso que la mayoría de las filosofías desde la antigüedad han tenido esa función emancipadora. El caso de Epicuro, por ejemplo, que tenía, decía Epicuro, cito: así como en efecto la medicina no beneficia en nada si no libera los males del cuerpo, así tampoco la filosofía si no libera de las pasiones del alma. Fin de la cita. No olviden que Epicuro plantea que había que liberarse del temor a la muerte, del temor a la enfermedad, del temor a los dioses, así, y lograr una vida, ¿no? No era totalmente dedicada exclusivamente, ¿no?, a los placeres, sino al control de la medida, ¿no? Por exceso de placer es la causa del dolor, decía, ¿no? Y es una realidad. Por eso es que la filosofía. Y a mí me llamó siempre la atención por qué Marx, tan jovencito, lo dedicó, ¿no?, o su tesis doctoral a la filosofía de Epicuro y de Demócrito, ¿no?, porque son filosofías que sirven a la emancipación, ¿no?, del ser humano a mayores grados de libertad. Pero esa preocupación por liberar a los hombres de los temores a la muerte, etcétera, lo vamos a encontrar en Holbach en el siglo XVIII. Decía, y cito: no hay cosa más útil que la de enseñar a los hombres a despreciar la muerte y de apartar de su entendimiento las falsas ideas que tienen de sus consecuencias. Este temor no constituiría más que cobardes y sus consecuencias, fanáticos o melancólicos, piadosos e inútiles, para ellos mismos y para la sociedad. La muerte es un recurso que no debemos en ningún modo quitar a la inocencia oprimida, que la injusticia de los hombres reduce muchas veces a la desesperación. Si los hombres no la temiesen tanto, serían menos esclavos y supersticiosos. Habría más defensores de la verdad. Los derechos del hombre serían mejor sostenidos. Se combatirían mejor sus errores y la tiranía desaparecería para siempre de las naciones. La cobardía nutre, el miedo la perpetúa. Y en una palabra, los hombres no pueden ni ser dichosos ni estar contentos mientras que sus opiniones le obliguen a temblar. O sea, aquí vemos también la misma idea aquella de Epicuro, ¿no?, de que no temamos a la muerte ni a las cosas son necesarias y pasajeras, y lógicamente hay que tratar de evitarlas, pero vivir la vida lo mejor posible, ¿no es así? Ahora, no creo que todas las filosofías hayan jugado ese papel, como en algún momento planteó el amigo peruano Francisco Miro Quesada, ¿no? Porque no se puede creer que una filosofía de corte irracionalista o fideísta pueda tener la misma función emancipadora o práctico-educativa que tienen filosofías más racionalistas o más materialistas, ¿no? Cuando Nietzsche decía, cito: mi filosofía, sacar a los hombres de la apariencia a toda costa y no tener temor alguno por el aniquilamiento de la vida. Bueno, fin de la cita, ¿no? Es una postura muy particular de este filósofo que ha tenido tanta fama, ¿no?, en el siglo XX, en la actualidad todavía, ¿no? Porque no es lo mismo ver a la filosofía en la función emancipadora de fuerzas de dominio, como planteaba el filósofo peruano Augusto Salazar Bondi, ¿no?, que es uno de las fuentes de la llamada filosofía de la liberación, o el mexicano Leopoldo Sea. Sea, lo cito, dice: se perfila una nueva actitud filosófica, preocupada más por la acción que por la teoría. Y eso lo vamos a encontrar en la llamada filosofía de la liberación, que propugnó tanto Enrique Dussel, ¿no? Dussel decía, cito:
Liberación no es simplemente estar en contra del centro, ni siquiera significa romper la dependencia. Es mucho más que eso. Es tener la creatividad de ser realmente capaces de construir la novedad, un nuevo momento histórico desde la positividad, exterioridad cultural de nuestro pueblo. Yo creo que la filosofía de la liberación es una de esas corrientes. Luego, más adelante, le dedicaremos un análisis en particular, aunque ya hay algunos videos en este canal dedicados a la obra de Enrique Dussel, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que tengamos necesidad de profundizar sobre estas funciones de la filosofía que ya hemos comenzado a ver en varios de estos videos y que vamos a ver en próximos cuando analicemos las funciones éticas, estéticas, ideológicas, políticas, críticas, humanistas, pues yo creo que esa es una tarea del investigador científico, tener criterios, ¿no? Sobre que la filosofía, primero, no siempre ha jugado ese papel emancipador, no siempre ha jugado ese papel utópico emancipador o práctico educativa, pero la mayoría de las filosofías siempre lo han jugado. Y es bueno conocer aquellas que más se han destacado y que en la actualidad continúan esa labor. Esa es una tarea, lo mismo del científico que del profesor. Conocer el devenir de la filosofía para enriquecer su formación intelectual, pero también para transmitirle a las nuevas generaciones esas nuevas funciones y viejas funciones de la filosofía.